¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de discusión y reflexión. En esta segunda temporada del podcast Así es la movilidad humana, vamos a reflexionar sobre el retorno de personas migrantes, sobre la niñez y adolescencia no acompañada y también sobre los posibles escenarios en política migratoria con el cambio de gobierno en Estados Unidos, vinculando estos temas con las vulnerabilidades que ha acarreado consigo el COVID-19 desde hace más de un año, sobre todo por su carácter de profundizar y aumentar las brechas de desigualdad y precariedad. Nosotros, en Así es, el año pasado, realizamos una investigación sobre el retorno de personas migrantes durante los primeros meses de la pandemia. Y en este episodio vamos a conocer sobre las vulnerabilidades que han enfrentado las personas migrantes y sus familias durante los primeros meses del COVID-19. Lo que esta investigación buscó visibilizar fueron las vulnerabilidades durante el tránsito y retorno de las personas migrantes y las condiciones de vida en las comunidades de origen de sus familias. Es importante mencionar que esta investigación se realizó cuando las medidas de restricción de movilidad aún se encontraban vigentes, alrededor de marzo a junio-julio del 2020. Durante estos meses, el panorama al que se enfrentaban las personas migrantes en tránsito por México fue y continúa siendo un panorama desolador. Esto porque en ese momento se limitó el apoyo humanitario. Por ejemplo, se disminuyó la atención por parte de los albergues que dejó a las personas migrantes en condición de calle. Además, las personas migrantes fueron estigmatizadas como focos de contagio de COVID-19, algo que en la actualidad aún persiste. Y debido a esto, consideradas como una amenaza hacia la salud de las poblaciones locales. Debido a las condiciones durante el tránsito por México, se aumentó considerablemente la invisibilidad y vulnerabilidad de las personas migrantes. Esto debido a que al disminuirse la ayuda humanitaria y espacios seguros para la población migrante en tránsito, estas personas continuaron movilizándose por otros espacios en los cuales no se tiene ningún tipo de registro ni existen entidades de apoyo. De alguna forma, las personas migrantes quedaron en un escenario de mayor marginalización. Ahora, ¿qué pasa o qué ha pasado con las caravanas de migrantes durante la pandemia? Nosotros, en el momento que realizamos la investigación, no había ocurrido ninguna caravana. Sin embargo, veíamos que la nueva normalidad había favorecido la seguridad e inmovilidad de personas por las fronteras, principalmente por el riesgo de contraer el virus. En ese momento, aún no se había conformado ninguna caravana. Sin embargo, lo podemos observar en la actualidad con la última caravana que salió desde Honduras, que nos evidencia cómo efectivamente se ha asegurado el control por las fronteras a través del riesgo de contagio del virus. Entonces, lo que vemos en la actualidad es un repliegue de la asistencia humanitaria hacia las personas migrantes en tránsito debido a la pandemia, y por el otro lado, un aumento en la seguridad de las fronteras que hasta pareciera que se ha criminalizado a la migración y no se percibe las causas de fondo que están incentivando justamente la migración en condición irregular. Ahora bien, ¿cómo fue el retorno y la detención durante la pandemia? Una de las principales vulnerabilidades en el retorno y la detención al inicio de la pandemia fue el acceso a la salud dentro de los centros de detención, debido a que las condiciones dentro de estos centros son y eran favorables para la propagación del virus. Esto para los casos de México y Estados Unidos.
Sin embargo, existieron diferencias al inicio de la pandemia entre el proceso de detención y retorno desde México y Estados Unidos, que en alguna medida propició mayor estigmatización en un caso que en el otro. Para iniciar con el caso de México, el retorno se dio exclusivamente por vía terrestre a través de la frontera de Tecumumán. En esta frontera se les daba ingreso al país a las personas migrantes y posteriormente se les trasladaba a los albergues habilitados en Quetzaltenango y en la ciudad de Guatemala. Dentro de estos albergues se les hacían monitoreos de salud a las personas retornadas por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el objetivo de identificar casos positivos de COVID-19. Luego de este monitoreo, se les gestionaba su traslado hacia sus comunidades de origen. Debido a la coordinación entre los gobiernos de Guatemala y México, el retorno de personas migrantes desde ese país no fue percibido como un problema o amenaza hacia la salud pública de las poblaciones locales. Debido a esto, no se vio en ningún titular de prensa ni en ningún medio que se hablara sobre el retorno de las personas desde México, tomando en cuenta que aún existían las restricciones de movilidad. En cambio, el retorno de las personas desde Estados Unidos despertó algunas actitudes de discriminación y violencia tanto en medios de comunicación como en las comunidades de origen. Esto se debe a que al inicio de la pandemia, las personas retornadas desde Estados Unidos eran recibidas en la Fuerza Aérea de Guatemala de la misma forma que se hace en la actualidad y se hacía antes de la pandemia, con la diferencia que se les tomaban los signos vitales para asegurarse que las personas no tuvieran síntomas de COVID-19. Luego de esta revisión, se les trasladaba hacia un salón en donde se les brindaba orientación. Por último, se les dejaba ir a sus comunidades de origen. Durante el mes de marzo surgieron algunos casos febriles, pero ninguno fue confirmado como positivo de COVID. En ese momento, Guatemala estaba recibiendo alrededor de 12 a 14 vuelos semanales, cada uno con alrededor de 100 a 165 personas retornadas desde Estados Unidos. Esto cambió a finales de marzo, cuando surgieron los primeros casos positivos de COVID-19 en población retornada, y se modificó el protocolo de atención en donde se estableció una cuarentena obligatoria en los albergues, y también la realización de pruebas de COVID-19 a la totalidad de las personas retornadas. Los vuelos desde Estados Unidos continuaron de forma habitual, lo que provocó que se saturara el albergue. Situación que devino en la estigmatización de personas porque desde la opinión pública se tachó a las personas retornadas como las importadoras del virus de COVID-19 al país. Debido a la saturación de los albergues, se suspendieron los vuelos de retornados desde Estados Unidos. En este periodo de tiempo, el Estado de Guatemala llegó a un acuerdo con las autoridades migratorias de Estados Unidos sobre el número de vuelos y personas que el Estado tenía la capacidad de atender, y se estableció de común acuerdo 2 vuelos por semana con alrededor de 50 personas cada uno. Esto se modificó en el mes de agosto del año pasado debido a que Estados Unidos realiza pruebas de COVID-19 previo a retornar a las personas. Por lo tanto, la cuarentena ya no se lleva a cabo, aunado a los cambios en el protocolo que Guatemala modificó y estableció para el ingreso de personas al país. De esta cuenta, las personas migrantes en ese momento fueron estigmatizadas como las principales importadoras del COVID-19 y pasaron distintas cuarentenas desde Estados Unidos hasta sus comunidades para regresar a sus lugares de origen. Y es justamente en este retorno a la comunidad o a su hogar en donde nos surge la interrogante sobre qué sucede cuando las personas migrantes retornan hacia sus hogares, en donde se encuentran los factores de expulsión que en un inicio los obligaron a migrar de manera irregular. Reconocer esta situación es fundamental para profundizar sobre las condiciones de vida de las personas migrantes y sus familias, que de no ser atendidas no les quedará más opción que la remigración a pesar del COVID-19, como ya lo hemos visto en la actualidad. ¿Y cuáles fueron las problemáticas que se experimentaron en las comunidades de origen de las personas migrantes? Estas surgieron alrededor de la preocupación producto de la desinformación sobre las formas de contagio del COVID-19, así como también por la preocupación alrededor de las condiciones precarias del sistema de salud en las escalas locales. Esto desembocó en la Organización Comunitaria para el Resguardo de la Vida Comunal, aunque esto no necesariamente signifique que no hubo expresiones de violencia debido a la falta de información, pero sí evidencia que ante un Estado debilitado
y sin presencia local, la organización comunitaria fue y ha sido la base para la gestión del riesgo y protección de la vida, que en algunos casos desembocó en la creación de espacios dentro de las comunidades para que las personas migrantes pasaran su cuarentena. ¿Y qué nos dice sobre el estado de la pandemia? La pandemia ha visibilizado un problema estructural en relación con la creación de la institucionalidad en las escalas locales, y esto se debe a las precarias condiciones de vida que continúan reproduciéndose en estos territorios, en donde el Estado ha fallado desde que la migración irregular se ha convertido en un mecanismo para sobrevivir y transformar las condiciones de vida. Y un claro ejemplo de la migración irregular en tiempos de pandemia es el aumento de las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, justo cuando se disminuyeron las restricciones de movilidad en los países del norte de Centroamérica. Esto lo que nos indica es que la migración en condición irregular continuará a pesar de la pandemia, debido a la precariedad que existe en nuestros países. Estos fueron algunos de los hallazgos de la investigación que realizamos en ACIES sobre la migración y el impacto del COVID-19. Para quienes deseen conocer más de esta investigación y sus resultados, la pueden encontrar en la página de ACIES en la sección de biblioteca. El nombre de la publicación es Las políticas derivadas del COVID-19 y su impacto en las familias transnacionales, medidas de protección para los migrantes y sus familias. Aprovecho la oportunidad para contarles que en el próximo episodio tendremos a nuestra invitada especial, Lesbia Espinal, de la Asociación de Retornados Guatemaltecos, con quien estaremos conversando sobre las vulnerabilidades y retos que enfrentan las personas migrantes al volver a Guatemala, a veces sin haber llegado a su lugar de destino. Muchas gracias por volver a escuchar el podcast Así es la movilidad humana y nos vemos en el siguiente episodio. No duden en compartir este y los demás episodios con sus amistades y siempre estamos abiertos a sus comentarios y sugerencias para fortalecer y crecer este espacio de reflexión. Nos escuchamos a la próxima, amigos y amigas. Así es.